Un día me invitaron a una jugada de póker, me repartieron 2 cartas y me enamoré de las cartas. Para el mundo exterior, Manuel era el arquitecto. En mi mundo real, Manuel era el jugador. Que yo era tan bueno mintiendo que yo pensaba 7, 8, 9 mentiras adelante. Entonces me dijeron, o te vas a una clínica o te vas de la casa. Ese es el primer paso. Si no te cuentas la verdad, es imposible cambiar. Manuel Salmún es un terapeuta y estratega emocional reconocido. Su camino profesional surge de su propia experiencia de vida, un proceso de autodestrucción causado por la adicción al juego, del cual logró salir para convertir su historia en una misión. Ahora, acompaña a otros en su proceso de transformación interior con un enfoque práctico, empático y directo. Es autor del libro La única apuesta que realmente gané, donde comparte su historia, mostrando no solo el impacto de la ludopatía, sino también el proceso de su reconstrucción personal. Ofrece una guía para quienes buscan salir de ciclos destructivos y tomar el control de su vida. Conoce más sobre él y su historia hoy. Y me gustaría entender cuando eras niño y te preguntaban, porque todos nos preguntaron alguna vez, ¿qué quieres ser de grande? ¿Cómo respondías a esa pregunta? Y si la respuesta se parece a lo que está pasando ahorita en tu vida. No, no se parece en nada. Cuando yo era niño, lo primero que quería hacer era un atleta profesional. Esa era como mi mentalidad. Lo que muchos niños tienen como esa visión. Eh, Jugué béisbol muchos años y luego jugué básquetbol muchos años. Y llega un momento en la vida en que te das cuenta que eres lo suficientemente bueno, pero también eres lo suficientemente del montón. ¿Sí? Y güeyes de 1,95, pues hay para aventar para arriba. Tal vez si hubiera medido 2,20, hubiera tenido otras oportunidades. ¿Me explicó? Pero midiendo 1,95 y siendo blanco y viviendo en México, pues ese sueño te das cuenta que no va a prosperar. Aunque me encantaba lo que hacía, dedicaba tiempo, esfuerzo, por eso nunca he estado borracho, ¿sí? Porque entrenaba, tenemos a jueves, los fines de semana tenía partidos, entonces el alcohol pues nunca entró en mi vida porque yo me tenía que parar temprano para ir. Eh, y luego entendí que tenía otras habilidades, ¿sí? Por ejemplo, siempre fui mención honorífica, cuadro de honor en la escuela, se me daba demasiado fácil, ¿sí? El 90% de los exámenes no tenía que estudiar. Me acordaba de la clase, no tengo memoria fotográfica, pero me acordaba de la clase cuando la dio la maestra, ¿sí? Porque era fácil tomar algunas notas y entonces memorizaba las notas con la pregunta y tal, ¿no? Y rápidamente me di cuenta que también me gustaba la combinación creativa. Entonces, desde muy chavo dije, yo quiero ser arquitecto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, desde los 15, 16, que todo el mundo está como con esa incertidumbre de que no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué quiero estudiar, yo ya sabía que iba a estudiar arquitectura. ¿Sí? Entonces, entre el deporte y la arquitectura, creció, creció mi juventud, tuve una juventud perfectamente normal, ¿sí? En una casa en donde fui querido, donde tuve todas las oportunidades habidas y por haber, y donde también me hacía yo daño sin saber, hoy todo lo puedo ver para atrás, en una perfección, ¿sí? Si yo tenía buenas calificaciones, todo fluía, si yo era perfecto, todo fluía, y eso es insostenible, Sí. porque no puede ser Era perfecto. una imposición de tu casa, no documentada. Era una Era posición una mía. imposición tuya. Tus papás esperaban un perfecto hijo. O era tu rollo mental de... Tal vez era mi manera de no dar problemas, ¿me explico? Entonces, mis papás siempre decían, Manuel no necesitaba mucha atención. Hoy puedes saber que los hijos que menos atención necesitan son los que más atención van a necesitar a la larga, ¿sí? Sí. Entonces, era una exigencia personal para mí, o estaba bien hecho al principio, o no servía, ¿sí? ¿Cómo era? Y ahí voy a la siguiente hilo de la conversación, pero cómo eran tus papás? Tú vienes de una familia de, de, de un linaje anterior, abuelos que escaparon de una guerra, Sobrevivieron. sobrevivieron, la familia
que trae pues a lo mejor unas heridas ancestrales, se producen nuevas heridas y entonces los papás se convierten en estos eh, eh, como canales de exigencia de la perfección, basados en ese miedo de lo que ya vivimos, no nos va a volver a pasar, tenemos que pues darle todo a los hijos, pero además exigirles, porque entonces hay como muchos miedos que probablemente permean. Platico rápido el contexto para poder entender. Yo tengo dos linajes, ¿ok? Del lado de mi mamá, mis abuelos son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, los dos. Ujú. Mi abuelo estuvo en Auschwitz, mi abuelo tiene el número del campo de concentración. Mi abuela estuvo en el gueto de Lodz, ¿ok? Y si ellos no hubieran perdido absolutamente todo, yo no existiría. Porque mi abuelo era de un pueblito muy chiquito y mi abuela era de una gran ciudad. Entonces jamás se hubieran conocido si no hubiera habido un holocausto y una destrucción. Se conocen en el campo de concentración, que se convierten en campos de refugiados y se casan. ¿Ok? Fue una de las primeras bodas después de la guerra. Del lado de mi papá, emigraron de Líbano, ¿sí? Tiempo antes, ¿sí? Y pues son dos pueblos totalmente opuestos, ¿sí? Uno es árabe y el otro es europeo. Em, Cuando nacemos, no nacemos en blanco, ¿sí? Es como cuando compras tu celular. No viene en blanco, viene con aplicaciones pregrabadas. Ok, así somos los seres humanos. Traemos ciertas aplicaciones precargadas. Y la aplicación precargada que yo traía, hoy te lo puedo decir hacia atrás, eran las pérdidas. O sea, el linaje familiar está conectado con las pérdidas. ¿Ok? ¿Qué tuvo que perder? ¿Qué tuvo que perder mi abuelo? ¿Sí? ¿Qué tuvo que perder mi abuelo para que yo exista? Todo. ¿Sí? ¿Qué tuvo que perder mi abuela para que yo exista? Todo. Entonces, vamos a honrar ese patrón, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Y vas a encontrar una actitud, un hábito destructivo o ciertos patrones que te van a ayudar a repetir ese patrón hasta que lo hagas consciente. ¿Sí? Y entonces yo empiezo a estudiar arquitectura, me empieza a ir de poca madre y tengo mención honorífica, tengo 2 maestrías en arquitectura, ¿ok? Pero no me gustaba mi vida. No quiere decir que no era bueno. Es muy diferente tener un skill a que haya pasión. ¿No te gustaba lo que estudiaste y No me gustaba lo que hacía. correcto? De hecho, una de mis preguntas, cuando mis hijos iban a estudiar, no fue ¿qué quieres estudiar? La pregunta es ¿qué estilo de vida quieres tener? Bien, Muy diferente. correcto. ¿Sí? Si una persona quiere estudiar derecho, por ejemplo, pues tiene que entender la vida, el estilo de vida de un abogado. ¿Sí? Ponerse traje todos los días, ir a la oficina, litigar, leer, analizar casos. Si no te gusta eso, pues vas a tener una vida muy infeliz. ¿Estamos? Pero son cosas que no haces consciente hasta que no empiezas como en el craft de tu carrera. ¿Sí? Entonces, te digo, yo crecí en una familia con unos papás muy presentes, ¿sí? Con mucho amor, Ujú. pero en mi individualidad no los necesitaba, que yo era independiente desde muy chiquito. Ok. Yo te puedo decir que yo a los 8, a los 9, 10 años me iba en pecera al deportivo. ¿Por qué no me llevaba? No sé si me entiendes cómo, ¿sí? Sí, Pero pues era otro México, eran sí, otros tiempos, ¿sí? Y entonces, pues yo era muy independiente, me subía a mi pecera, iba al deportivo, ¿me entiendes? Cosas que hoy dices, imposible. imposibles, ¿no? No concebibles. Entonces, eh, yo me fui cerrando. No es que tuve un entorno en el que me cerras, güey, yo no necesito a nadie, ¿sí? Y no nada más te cierras, en tus relaciones humanas, también me cerré emocionalmente, ¿sí? A través de la perfección y luego tuve un evento en el que tuve un problema y entonces me traicionaron, entonces mi papá me castigó y dije, no confíes en nadie y fue la última vez que lloré. O sea, y tenía 12 años. Ok. O sea, y lloré hasta los 41. O sea, imagínate, 30 años de no llorar, ¿ok? Para que entiendas el cómo te puedes cerrar emocionalmente, estar muerto por dentro. Y, y, y es como procesas esos factores. Entonces, estudiar arquitectura no me gusta mi vida. Y entonces, cuando yo salgo de la carrera, salgo muy motivado, ¿sí? Yo voy a ser el mejor arquitecto, quiero ganar el Pritzker de arquitectura, o sea, yo me voy a comer el mundo. Y un día, me invitaron a una jugada de póker, me repartieron 2 cartas
y me enamoré de las cartas. Me enamoré de la matemática, de poder estar pensando todo el tiempo, de calcular probabilidades, ¿sí? Y como no me gustaba la arquitectura, pues dije, de aquí soy. Y entonces empecé a dejar la arquitectura de lado. Pero de aquí soy significa, este es un escape a lo que elegí mal en mi vida, Sí, o de aquí voy a vivir. O de aquí voy a vivir. Sí, sí, sí. Ok. Sí, el póker. O sea, tú conscientemente dijiste, esto es una carrera. Esto es una carrera. Yo voy a ser campeón mundial de póker, me voy a dedicar al póker. Los primeros años me iba bien jugando, ¿sí? No, el juego no era tan conocido, la habilidad matemática racional, etcétera, porque en ciertos puntos el póker es un juego de habilidad, que es saber calcular, de probabilidades, cuando son, cuando no, leer a la otra persona. Y aprendí un nuevo skill que era ponerme máscaras, ¿sí? Entonces empecé a usar la mentira como un instrumento en mi vida, ¿sí? Para que no supieras qué cartas tenía, ¿sí? O si tuvieras máscaras. Y cuando empiezas a normalizar la mentira en tu vida, pues se empieza a extender en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estás? No estoy trabajando, estoy jugando, ¿sí me explicó? Y así pasó. Y toda la paciencia, toda la metodología que necesitaba en las cartas, la pierdo cuando encuentro las apuestas deportivas. Porque en las apuestas deportivas ahora puede ser inmediato. Ahora no tengo que pasar 7, 8 horas sentado en una mesa de póker para ganar. Ahora puedo decir el primer cuarto, el gol, partido, etcétera. Y entonces empieza una combinación que seguía siendo fuga de mi vida, ¿sí? En lugar de solucionar mi vida, pues es más fácil fugarse, ¿no? O evadirse. Y entonces ahí es donde empieza todo el cambio, ¿no? Porque tratamos muchas veces de buscar como el punto de inflexión. No es un punto de inflexión. Son millones de puntos de inflexión. Son miles de malas decisiones consecutivas. ¿Sí? No es una decisión que hiciste. Y había una preconfiguración que te ponía vulnerable ante ese evento. O sea, Que eran las pérdidas. exacto. Entonces, en la dualidad del juego, inconscientemente, cuando estás perdiendo también, estás honrando el linaje. ¿Sí? Que yo también voy a perder, no te preocupes. ¿Sí? Obviamente, a una escala infinitamente menor, ¿no? Porque mi sufrimiento no se puede comparar con lo que vivieron mis abuelos. Pero también, si heredas lo negativo, también heredas lo positivo. La resiliencia, el buscar salir adelante, el levantarte cuando te caes, ¿sí? Y entonces, esa combinación fusionada entre pérdidas y resiliencia, pues es gasolina pura para mantener, ¿sí me explico? Mantener esa destrucción por tantos años. A ver, y déjame entonces, te digo que no sé si no quisiera desviar la conversación entre hombres y mujeres. Sí, es una cosa que no viene al caso, pero lo que sí te quiero preguntar es, para los hombres, quiero pensar que es medio universal, hay una cierta condición que se espera, o un cierto camino que se espera de, pues soy el arquitecto. Y Soy el proveedor. arquitecto y soy el Y proveedor. tengo que mantener. ¿Cómo defiendes ante esa retórica el soy el jugador de póker que a través del juego y la apuesta voy a convertirme o soy proveedor? Con orgullo en la mesa de la abuela. No. Me presumo como el arquitecto. No. ¿Me explico? No. Te dije que hacía las fachadas con las máscaras, con las mentiras. Entonces, para el mundo exterior, Manuel era el arquitecto. En mi mundo real, Manuel era el proveedor. O sea, mi juego no era público. Ya. Sí me explico. O sea, era público a sentido de que era un hobby o de que iba de vez en cuando, etcétera. No era el traje. ¿Sí me explicó? Sí. Jamás fue el traje. Correcto. Jamás fue el traje. Hasta que lo fue. Porque en mi deber ser y en mi perfección, ¿cómo voy a mostrar que no me gusta lo que escogí? Que me equivoqué, ¿sí? Que la cagué en una edición. Y eso hacemos con los chavos. O sea, a los 18 años tienes que decidir qué vas a hacer para toda tu vida. Güey, pues no me voy a morir a los 40. Sí, me voy a morir a los 90. Puedo cambiar de profesión las veces que sea necesaria hasta que encuentre lo que me gusta, ¿no? Entonces,
durante mucho tiempo mantuve las dos fachadas, ¿ok? Y mantener las dos fachadas se empieza a volver insostenible. Exacto. Y entonces empiezas a usar toda tu frustración, toda tu ira, y entonces te empiezas a convertir en un monstruo, ¿sí? En un monstruo en el que todo el tiempo está irritable, todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está descontento, pero haces ver que lo que te está causando el conflicto es el trabajo, no el juego. Porque si yo hago ver que lo que me está causando realmente el conflicto es el juego, me lo van a quitar o lo voy a perder. Y el juego necesita que yo mienta para seguirme evadiendo de la realidad de mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estoy como crucificado entre un deber ser, ¿sí? Y una vida que quiero tomar, que no puedo, porque como traigo el patrón de las pérdidas, lo único que me está pasando en mi otra vida es perder. ¿Me explico? Bien. Y entonces estás usando todo el dinero de un lado para sostener el otro, ¿sí? Porque no entiendo por qué pierdo o por qué tengo esa programación conectada a la pérdida. ¿Me explico? Te explicas muy bien. Sí. Y luego hablaste de sostener una mentira. Es muy difícil. Pero hay dos tipos de mentiras o como si fuera una capa de una cebolla. Ujú. Las superficiales, que por eso son más sencillas de mantener. Yo estoy trabajando, estoy de malas porque seguramente tengo mucho estrés. Ujú. Pero luego las más profundas, que nadie sabe, y esas son las que van a alcanzarte. Y ya de 1 millón de pesos. Esas son Pues, las, y esas son las que te taladran, esas son las que te exacto. perforan la cabeza, esas son las que te exigen la solución. Ujú, Y entonces, como no tienes la solución, o piensas que la solución es seguir apostando, ujú. ¿sí? Porque pues es una mala racha, o ahorita se va a componer, o no puedo perder 17 partidos seguidos, ¿sí? Entonces se vuelve insostenible. Ujú. Pero te repito que yo era tan bueno mintiendo que yo pensaba 7, 8, 9 mentiras adelante, ¿sí? O sea, yo calculaba en mi mente qué me ibas a decir para saber qué mentira seguía, ¿sí? Y que no pudieras hacer ninguna correlación de lo que estaba sucediendo en mi mente, ¿ok? Em, y así es como pudo durar demasiado tiempo. De hecho, cuando yo pedí disculpas, le dije es que todo lo que te dije era una mentira. ¿A qué, pues? A mis amigos, a mis padres, a mis hermanos, a la gente que más quería fue la gente que más daño le hice. Ujú, Y todo estaba basado en una mentira. ujú, Sí. ujú. Todo lo que te dije era mentira. Y la verdadera recuperación, sí, no es dejar de consumir. Mucha gente piensa que es dejar de consumir. La verdadera recuperación es dejar de mentir. Porque una persona que no miente es imposible que consuma. Necesito la mentira para mantener el consumo. Si no miento, no tengo nada que perder. Pues cuando yo entiendo que tengo una enfermedad, me hago. La verdadera disciplina es cumplirte lo que te prometes. La verdadera autoestima. ¿Sí? Pues me prometo no volver a mentir. Y mi vida ha cambiado radicalmente desde que yo no tengo nada que esconder. De hecho, hay veces que te platico algo y ya sabes, en conversaciones, ¿no? Eso no es cierto. Y ahora me ofende que me digas que eso no es cierto. Porque entonces me estás diciendo que es mentira, que soy mentiroso, ¿sí? Y yo no miento. Bien. Yo ya mentí durante demasiados años y mi vida es por el carajo, ¿ok? Ok. Entonces la corrección viene desde la raíz profunda. Bien. Ujú. Pero ¿cómo nace la epifanía de la mentira? ¿Cómo te das cuenta que el primer paso no es dejar de consumir? Porque la mentira era lo que me hacía bueno, ¿sí? O sea, yo entendía que era como un superpoder, ¿sí? Le mentí qué cartas tenía. Le mentí para que me diera dinero para seguir apostando, ¿sí? Entonces, como tienes un resultado, aunque sea distorsionado y negativo, estás teniendo una ventaja con ese uso de la mentira, ¿entiendes? Ujú. Entonces, normalizas mentir pues, porque te funciona, ¿sí? Ahora, todo esto te lo estoy contando hacia atrás, ¿eh? O sea, en el durante, ni, ni por ningún lado, ¿no? Mientras estás consumiendo, mientras te estás evadiendo de tu vida, estas respuestas nunca van a venir. Estas respuestas vienen en abstinencia de la absoluta, vienen en claridad absoluta del monstruo que eras, ¿claro? Entonces, cuando entiendo que la mentira era una ayuda para seguir consumiendo, pues eso también hay que quitarlo inmediatamente. Y luego, una vez que quitas la mentira, puedes hacer consciente cuál era el patrón que estás honrando, ¿sí? Que era el patrón de las pérdidas. Y entonces te das cuenta que no necesitas perder para pertenecer, ¿sí? ¿Has escuchado el término de la oveja negra de la familia? Sí.
Y mucha gente piensa que la oveja negra de la familia es el apestado, o el que no sirve, o el que no encaja en la foto, o el rarito, ¿sí? La verdadera definición de la oveja negra de la familia es el que rompe el patrón, ¿sí? Y Dios le pone sus pruebas a sus mejores guerreros. Y entonces te das cuenta que fuiste escogido para romper el patrón, ¿correcto? Eso no quiere decir que lo puedas lograr o que te falten herramientas o que sea fuerzas. Yo pude haber seguido honrando el patrón, ¿me explicó? Pero cuando lo rompes te das cuenta a qué veniste, ¿sí? ¿Para qué pasó todo esto? ¿Sí? Para romper el patrón, para dejar de honrar las pérdidas y entonces honrar la vida y la gratitud. Porque la historia, por ejemplo, de mis abuelos es una historia de éxito, es una historia de supervivencia, en el lugar más oscuro de la humanidad. Pero es una historia de éxito, es una historia de luz. Si no, yo no estaría aquí contigo hablando. ¿Sí? El problema es que, pues para la generación que lo vivió es muy difícil hablarlo, porque la gente piensa que no pasó. ¿Sí? Negarlo siempre es como lo más sencillo. La segunda generación, que es mi mamá y mis tíos, estuvieron tan pegados al sufrimiento que también les cuesta trabajo hablar del tema. Y la tercera generación es la que puede procesar, ¿sí? Y ahora también la cuarta, que son mis hijos, que tuvieron la oportunidad de ir a Polonia, a los campos, a las cámaras de gas, a oler, ¿sí? A ver cómo están los arañazos en las paredes y entender que la manera de honrar el patrón es viviendo, ¿sí? No conectado con la pérdida ni con el sufrimiento. Y esa es la reparación del patrón. Entonces empieza el camino de la reconstrucción. Empezaste por aceptar la mentira como un artífice para seguir postergando y perpetuando el vicio del juego. Pero eh, dijiste, tuve que pedir perdón. Y luego me prometí a mí mismo que no iba a volver a mentir. Cumpliste esa promesa y llevas años cumpliéndola. Pero te perdonaste. Tú te pediste perdón. ¿Cómo entiendo el patrón de la mentira? Cuando estaba en la clínica, rápido, a mí, mi caso es un poco distinto, que yo no sabía que tenía un problema. Entonces me dijeron, o te vas a una clínica o te vas de la casa. Obviamente me fui a la clínica porque pues yo ya venía contemplando dejar de vivir, que no servía para nada, etcétera. Entonces tomo la clínica como, como una fuga a mis escapes, que siempre también fue mi modus operandi. Fúgate de la realidad. Y llego a la clínica y empiezas a entender que tienes un problema, que solamente tienes un problema, no un millón, ¿sí? Que es consumir. Y me hacen una pregunta en la clínica, una de las personas que más admiro, me dice, Manuel, ¿por qué mentías? ¿Sí? Y yo le decía, es que yo mentía para protegerlos. ¿Sí? No quería que sufrieran las consecuencias de mis actos, que no supieran la verdad. Y me dijo, no, tú mentías para protegerte a ti. ¿Sí? Ese pedestal que tú te construiste a ti mismo para que no vieran la piltrafa de hombre que eras. Y entonces ahí me cayó el 20 que la verdadera manera de proteger a la gente que quieres es con la verdad absoluta, no con las mentiras. O sea, ¿estamos? Entonces, ¿quieres proteger a tu familia? Diles la verdad. Diles lo que estás haciendo, lo que está pasando, o que no te alcanza, o cualquiera que sea el problema. Pero nos da vergüenza decir la verdad, ¿sí? Por eso lo he dicho, más hermoso es la verdad, te hará libre, ¿sí? Primero te va a doler un chingo, pero después te va a dar libertad. Entonces entiendo que la mentira es el patrón, y entonces corrijo el patrón de la mentira, ¿sí? Y digo, ok, ahora a partir de hoy, honestidad absoluta. Cuéntate la verdad, di las cosas de frente, como son. Y mi vida ha cambiado radicalmente desde que digo, totalmente. Ahí empezó. Y ahí el cambio. Bien. Una persona que está en la situación en la que tú estabas y llega a pedir un consejo, ¿sería empieza a dejar de mentir? Mm, Qué buena pregunta. El primer consejo siempre es empatía. Empatía contigo mismo. Cuéntate la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad sobre ti mismo, ¿sí? Y nos cuesta mucho trabajo contarnos la verdad de nosotros mismos. La maquillamos, la corregimos, le oleamos las orillitas para que no duela tanto. Cuéntate la verdad, ¿sí? Tienes una vida horrible, estás sufriendo, no sabes qué hacer con tu vida, ¿sí? Estás estudiando, nadie sabe. Entonces, eh, ese es el primer paso. Si no te cuentas la verdad, es imposible cambiar, ¿sí? Porque tu mente va a fabricar 850 escenarios
para protegerte de esa verdad que se siente como un hueco, ¿sí? O como un vacío. Porque realmente el vacío espiritual es un lleno, no es un vacío. Estoy lleno de cosas que no me funcionan. Entonces no puedo escucharme porque estoy lleno de cosas que no me funcionan. Quizás, güey. Y una curiosidad que me provoca es, ¿lo que estabas en realidad queriendo ganar era dinero o era otra cosa? Es buenísima pregunta. Hay, en mi experiencia, después de haber platicado con muchísima gente que padece lo que yo padezco, hay como 3 patrones que se repiten, ¿ok? Hay algunos que lo que quieren es ganar dinero, aunque solo lo ganaron una vez, o aunque solo es una idea, ¿sí? Ah, hoy sí voy a ganar, ¿ok? El segundo es el que ama la pérdida, la destrucción, ¿sí? Inconscientemente, salir destruido, ¿sí? No tener para el estacionamiento. Ahí es donde está su clímax, porque quiero que entiendas que es una persona que está tan lastimada que está pidiendo amor de la peor manera posible, Mm, ¿ok? Y el tercero es como yo. Ok, Yo no jugaba ninguna de esas dos. ok, Yo jugaba para tener la razón. ok. Ese era ese era mi high, ¿sí? Mm, Te dije que iba a salir la cuina. Te dije que iba a ganar el América. Te dije que iban a meter gol. Te dije que no iba a jugar Cristiano Ronaldo. ¿Sí me explicó? O sea, yo buscaba la razón. Y en las veces que la obtenía, pues me sentía como el creador del universo. Claro, yo tengo la pluma en la que se construye este tema, ¿me explicó? Y entonces, pues ese es el high que percibes, ¿no? En tener la razón. Oye, Manuel, y después de que atraviesas esa avenida muy oscura que te duró varios años, estuvo al borde de la autodestrucción, si no es que se consumó, y luego la construcción, y una de las cosas que hiciste ya muchos años después para continuar ese camino que construiste de cero es escribir un libro. ¿Por qué? Mira, te explico. Vamos a dar contexto, porque luego, no, o si no me conocen es difícil. Son dos cabezas, ¿ok? La cabeza adictiva y la cabeza emocional. Yo corto mi cabeza adictiva cuando entro a la clínica, ¿ok? Pero me doy cuenta que mi inteligencia emocional es la inteligencia emocional de un bebé. Tengo 40 años, 41 años, pero parezco un bebé. No sé qué hacer con la frustración, no sé qué hacer con mis emociones, no sé cómo autorregularme y me fugo, ¿ok? Entonces me empiezo a autoeducar. Uno de mis superpoderes siempre fue sintetizar información, ¿sí? En poco tiempo. Entonces empiezo a leer cuánto libro le puedo meter manos de inteligencia emocional y les empiezo a sacar todas estas perlas que tienen los libros, ¿ok? Y me las empiezo a aplicar a mí mismo. A medida que sigo yendo al grupo, sigo trabajando con mi cabeza adictiva, etcétera. Y también estoy estudiando todo el programa de 12 pasos, ¿sí? De jugadores anónimos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, etcétera. Entonces mi recuperación empieza a ser pues bastante integral, ¿sí? Estoy atacando mi cabeza emocional y mi cabeza adictiva. Entre los adictos se corren los chismes rápido y pues, la gente se entera de que pues Manuel anda bien, ¿no? Entonces me invitan, de la clínica cumplía 10 años y me invitan a dar una plática. Y obviamente, pues ya sabes, la vocecita de, güey, tú no tienes nada que decir, tú eres un adicto, empieza a hablar, pero bueno, la dominé y fui a dar la plática. De hecho, la plática está en mi Instagram, se llama De la adicción a la represión, está hasta abajo de las 2.900 publicaciones que hay. Y cuando me presentan, a mí me presentan del público, no del podio, doy mi plática y cuando bajo, se me acercan 20, 25 personas y me dicen, yo quiero ir contigo. ¿Qué quieres ir conmigo a dónde? Yo no me dedico a esto, yo soy un adicto más, yo quiero ir contigo. Pues gracias, pero yo ya me voy y no me dedico a esto. Llego a México y mi esposa, que es un ángel en mi vida, me dice la pieza que faltaba en el rompecabezas. Oye, Manuel, ¿y si te certificas? ¿Sí? ¿Y si lo haces profesionalmente? Y ese fue el clic que cambió totalmente mi vida. Y obviamente estudio, me certifico, ¿sí? Empiezo a dar terapia. Y pasan 4 años, ¿sí? De miles de sesiones, de miles de publicaciones, de cientos de libros que sigo leyendo, entendiendo. Y cuando yo salí de la clínica, yo tenía extractos de la oscuridad. Y mucha gente siempre me había dicho, Manuel, escribe un libro, escribe un libro, escribe un libro. Pero yo no quería que el libro fuera de oscuridad. Porque si tú lees un libro
y no tiene ninguna respuesta. Ok, está padrísima tu historia que te hiciste pedazos, pero yo estoy igual y no sé qué hacer. Y entonces me tomó tiempo entender cuál era la parte de luz que quería poner en el libro. Porque el libro no es un libro de mi historia, es un mapa emocional. Es exactamente qué hice para estar aquí, obviamente entrelazado con mi historia, porque pues así es como se cuentan las historias. Pero si tú lees mi libro y quieres sacar las herramientas exactas, ahí está. Entonces, yo ya tengo como la idea de eso y me doy cuenta que pues tú tienes en tu vida que tener a varios némesis, ¿sí? A esos antagonistas, como Superman Bizarro, ¿sí? No para la envidia, sino para la claridad, ¿sí? ¿Qué están haciendo ellos que los hacen mejores que tú, ¿sí? Que los hacen que estén avanzando más, ¿sí? Mucha gente usa esa información ¿para qué? Para lastimarse. No sirvo para nada, soy pendejo, para compararse, pero, o para que te dé envidia. Pero realmente la envidia es una emoción que si la canalizas bien es una gran emoción. La envidia es claridad. Yo también quiero eso para mí, ¿sí? Y entonces me doy cuenta que la gente que yo admiro, ¿sí? Que tienen más que yo, pues todos tienen un libro. Y ahí fue cuando se hizo el clic y digo, voy a hacer el libro, ¿sí? Y esto no lo he contado, pero creo que es el foro perfecto. Yo tengo un primo que escribe muy bien. Tiene ya un par de libros publicados, tiene uno en proceso, y le marqué y le dije, oye, quiero que me ayudes a escribir mi libro. Él es abogado. Me dijo, Manuel, te quiero un chingo, admiro tu historia. De hecho, su último libro se parece mucho a mi historia en otro contexto. Y no te puedo ayudar porque estoy en un caso grandísimo, ¿sí? Y este caso, pues ahorita es lo más importante por mi familia, porque él no es escritor de profesiones, es abogado. Le dije, no te preocupes, gracias. Me recomendó un par de personas que no hicimos clic. Y para que veas que cuando el universo está alineado, cuando tú confías, ¿sí? En que estás en el camino correcto, pues el camino se va a revelar, solo tienes que avanzar. Y un día me despierto, yo manejo todas mis redes sociales. Yo no tengo community manager. Todo lo que tú ves publicado en mis redes sociales, lo manejo yo. Yo edito los videos, yo los publico, yo les pongo los textos, yo contesto todos mis mensajes, ¿sí? La gente me abre su mente, su corazón, y se me hace una falta de empatía que conteste un tercero, porque al que se lo están confiando es a mí. Y entonces me encuentro, porque yo contesto mis mensajes, un mensaje de Epic Book, ¿sí? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Hemos estado viendo tu contenido y nos pareces una persona extraordinaria y queremos ayudarte a escribir tu libro. Y el resto es historia. Entonces, eh, yo siento que cuando tú tienes esa intención, ¿sí? Esa emoción, ese fuego con esa intensidad, el universo va a mover cielo, mar y tierra para que se manifieste. Porque en mi experiencia, y no lo digo yo, lo dicen mejores escritores y mejores autores que yo, Dios, poder superior, universo, como le quieras llamar, solamente tiene 3 respuestas. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuál? Sí, ahorita no, o tengo algo mejor para ti. Sí. ¿Mm? Y entonces cuando yo dije, voy a escribir mi libro porque ya estoy listo para la parte de luz que quiero ayudar al mundo a salir, ¿sí? Por eso la dedicatoria del libro es para ti que aún estás sufriendo, ¿sí? Aparece un mensaje en mi buzón de Epic Book y lo demás aquí estamos, ¿no? Y me ayudan a poner todo mi desmadre en la cabeza en 300 páginas. Y para cerrar la entrevista, Manuel, hoy aquí ya con un libro publicado, con mucha respuesta positiva de tu CEO y regresando en una visión muy clara, ¿qué le dirías a ese niño que veas al beisbolista? Qué buena pregunta. Y me costó mucho trabajo entenderlo, ¿eh? Todo es para Diego. Todo lo que te ha pasado en tu vida es para bien, incluyendo lo malo, ¿sí? O lo que tú interpretaste como malo. A veces estamos tan pegados a la pared que no podemos ver la pintura completa, ¿sí? Y entonces estás enfocado en ese pinche puntito, ¿sí? Quería ser beisbolista. Cuando te alejas de la pared, puedes ver la película completa y entiendes para qué pasaron todas las cosas que pasaron. Porque todo lo que pasó tenía que pasar para que pase lo que está pasando, ¿sí? Porque la vida no te pasa a ti,
pasa para ti, ¿sí? Eres un co-creador de tu realidad. Y cada vez que tú te desvías, el universo, Dios, como cada quien lo llame, te va a empezar a apretar. Yo te puedo decir que soy muy honesto y Dios me dijo muchas veces, Manuel, por ahí no es. Y me valió más. ¿Sí? Y me dijo muchas veces, güey, tengo otros planes para ti, güey, por ahí no es. ¿Sí? Y en improbabilidades matemáticas también, la última cuina del mazo, ¿sí? El partido de béisbol que vas ganando 14-0 en la sexta y te lo voltea, o sea, ¿sí? Y esas son las señales, porque Dios te manda los mejores regalos de las peores envolturas, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué le diría? Güey, no te preocupes nada, todo es para bien. Y si me hubieras dicho que sí iba a ser beisbolista, no te la cambio por esta, después de todo lo que viví, para que me entiendas. Yo hoy tengo la vida que quiero, ¿sí? Y como las semillas, me tuve que destruir para florecer. Pero todo ese dolor canalizado en un propósito está aquí y está en el libro, ¿sí? Y haber escrito ese libro y haberte podido dicho, no importa en dónde estás, no importa lo que estés sufriendo, siempre puedes estar mejor. Y estás aquí para hacer algo chingón con tu vida. Y nunca vas tarde. Porque también mucha gente que cree que va tarde, ¿sí? Nunca vas tarde. Los tipos de Dios son perfectos. Y va a ser cuando tenga que ser, ¿sí? Sí, ahorita no, o tengo algo mejor para ti.